¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansado de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien. Y el camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte, no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción, en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará.
estaré cantando al ponerse el sol. Con mi alma y mi ser siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. Un Dios de amor y misericordia, un corazón lleno de perdón. Por todo eso siempre estoy cantando. 10,000 razones puedo encontrar. Con mi alma y mi ser siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. Yo sé que un día estaré postrado y 1000 horas sin duda llegarán. Aún así yo estaré cantando por 10,000 años y por muchos más. Con mi alma y mi ser siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. Con mi alma y mi ser siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, santo es tu nombre, oh Dios, santo es tu nombre, oh Dios. Hola hermanos, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Bienvenidos a la Sociedad de Jóvenes. Los extrañamos muchísimo. Esperemos que muy pronto nos veremos a ver. Esperamos que estén pasando un bonito sábado. Y ahora inclinamos nuestro rostro para orar. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos así por este medio. Le pido, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros y que nos dé sabiduría para aprender más de tu palabra, Señor. También le pido que bendigas este programa de la Sociedad de Jóvenes. Quédate con nosotros. Todo esto lo pido en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye. Hello to my friend, Brother Ricky Medina, and to all my brothers and sisters in New Jersey. I am Babette Rosales from Philippines. Now I'm here to sing. I hope we bless everyone.
understand my deepest part more than I know myself. So when I face the darkness, when I need to find my way, I'll trust in you, shepherd of my heart. Keeper of this heart of mine, your patience has no end. You love me back into your arms, time and time again. So if I start to wander like a lamb that's gone astray, I'll trust in you, shepherd of my heart. You're the beacon of my nights, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So let the cold winds blow, let the storms winds all around, I'll trust in you, shepherd of my heart. Giver of this life in me, you're what I'm living for all my deepest gratitude. You love me evermore. So as I walk through valleys, listening for the Master's call, I'll trust in you, shepherd of my heart. You're the beacon of my night, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So as I walk through valleys, listening for my Master's call, I'll trust in you, shepherd of my heart. I'll trust in you, shepherd of my heart. ¿Por qué estas 10 cosas tienen esta forma? Monedas. Las primeras monedas venían en diferentes tamaños y forma, desde rectángulos hasta círculos con hoyos en el medio. A pesar de que no se sabe con exactitud en qué año surgió la primera moneda, se calcula que fue entre el siglo V o VI a.C. Historiadores griegos aseguran que las primeras fueron producidas en Lidia, ahora el norte de Turquía. Hay varias teorías de por qué tienen esta forma. Una de ellas dice que era debido al método de fabricación. Los antiguos griegos colocaban una pequeña esfera metálica llamada electro, compuesta por algún tipo de metal, en medio de 2 piezas de acero. Al ser presionadas por un martillo, cada una de estas piezas grababa una imagen en ambas caras de la moneda. La fuerza del impacto hacía que el metal maleable se expandiera de una forma vagamente circular. Cubos de azúcar. El azúcar no siempre vino en pequeños cubos. Vaya, ni siquiera en pequeños granos como la conocemos ahora. En los años 1700, el azúcar era vendido en piezas con formas irregulares. Para añadir un poco de azúcar a tu bebida, era necesario cortarlos o molerlos. Algunas personas ni siquiera se tomaban la molestia de esto. Metían toda la pieza a la bebida y esperaban a que se derritiera con el calor. Lo que sobraba lo dejaban para después.
En 1840, Juliana Radd, la esposa del jefe de una refinería de azúcar en Morovia, se cortó un dedo mientras cortaba uno de estos trozos. Lo primero que hizo fue quejarse con su esposo. ¿Por qué el azúcar no se vende en unidades individuales que quepan en una taza? Esta pregunta hizo que Jacob Radd ideara e inventara la primera prensa para hacer cubos de azúcar. Le mostró el resultado a su esposa y juntos patentaron la máquina. CDs. Para que un CD entre en funcionamiento, ya sea para reproducir una canción o almacenar un archivo, este debe girar. ¿Te imaginas cómo sería hacer girar un cuadrado o un rectángulo? Se perdería mucho, ya que el contenedor tendría que librar las esquinas de la figura cuando gire. Focos. La mayoría de los focos incandescentes tiene forma esférica debido a una simple razón: la geometría. Como recordarán, aquellos que pusieron atención en clase, la esfera es la única forma en la que su centro tiene la misma distancia a todos los puntos de la superficie. La próxima vez que veas una bombilla apagada, observa en dónde se encuentra el filamento de tungsteno, la parte metálica dentro del foco. Te darás cuenta de que siempre está el centro. Esto permite que la luz se distribuya de manera uniforme, es decir, de igual forma por toda la habitación. Esto es de suma importancia a la hora de iluminar un espacio, ya que no queremos que haya partes con más luz que otras. Queremos que la luz se distribuya equitativamente. ¿Y qué hay de los fluorescentes? ¿Por qué tienen forma de espiral? Estos focos, a diferencia de los incandescentes, funcionan con un gas que se encarga de convertir los rayos de luz ultravioleta en luz visible. Este gas se comporta y funciona mejor si está dentro de un espacio cilíndrico delgado. La forma de espiral se creó para imitar la forma de los focos incandescentes. Donas. Hay muchas teorías sobre cómo se creó la forma de la dona. Algunas personas dicen que ocurrió en los tiempos de los nativos americanos en Estados Unidos, cuando un hombre accidentalmente hizo un hoyo en un pan cuando disparaba una flecha. Otras historias más actuales y creíbles aseguran que las primeras donas fueron creadas por panaderos inexpertos, quienes agregaban demasiados huevos a la mezcla del pan, haciendo que este se quedara crudo por el centro y cocido por los lados. La solución para no perder dinero ni desperdiciar el alimento era arrancarle el centro y vender el resto del pan. Balón de fútbol americano. En 1800, la gran mayoría de los balones de distintos tipos de deportes eran fabricados con vejigas de animales. Al inflarlas, se pretendía que su forma fuera totalmente circular, pero esto nunca sucedió. Al patearla o aplicarle algún tipo de fuerza, esta tomaba formas caprichosas e irregulares. En 1844, con la introducción del hule vulcanizado, las vejigas de los animales fueron sustituidas por balones fabricados con hule y cuero. Se siguió replicando la forma aplastada que se obtenía al manipular las vejigas de animales. A medida que el juego fue evolucionando, el balón sufrió cambios para adaptarse a las nuevas reglas y jugadas. Uno de los más notables fue en los años 30, cuando se hizo más largo y delgado para facilitar el pase hacia adelante. Ventanas de avión. Las ventanas redondas de los aviones no son una elección estética. Lo que pudiera parecer un diseño decorativo o al azar es una cuestión de ingeniería. ¿Te imaginas que las ventanas de los aviones, en lugar de ser un óvalo, fueran cuadradas? Pues ya lo intentaron y no terminó muy bien. En 1950, el primer vuelo comercial de la aeronave de Havilland Comet despegó con ventanas cuadradas. El constante cambio de presión durante 3 años de vuelos fue haciendo que cada una de las esquinas de las ventanas se hiciera más y más débil. En 1953, las ventanas de 3 aviones de este modelo explotaron, matando a 53 personas. A partir de este momento, absolutamente todas las aeronaves tienen ventanas ovaladas, sin esquinas y colocadas sin presión. Señales de tránsito. ¿Te has fijado que intencionalmente las señales de tránsito que dicen alto son octogonales? En 1968, la Convención de Viena sobre Señalización Vial clasificó las señales de tránsito en 8 categorías: indicación de peligro, prioridad, prohibición, obligación, información, indicación y tableros adicionales. Una de las más importantes es la señal de alto, la cual es aceptada únicamente en 2 variables, la octogonal y la compuesta por un triángulo invertido en el interior de un círculo rojo, siempre con la palabra alto en el centro. La mayoría de los países adoptó la versión octogonal. Las razones son varias. Su perímetro de 8 lados es único. Ninguna otra señal tiene esta forma, por lo que es más fácil reconocerla. Además, su color rojo permite distinguirla en condiciones climáticas o geográficas adversas. La forma octogonal puede distinguirse de noche, en climas desfavorables o incluso por detrás. Guitarras. ¿Te has preguntado por qué las guitarras tienen esta forma? La respuesta es por 2 motivos: el sonido y la ergonomía. La parte lateral es delgada para que pueda acomodarse en el cuerpo de una persona sin perder el balance y además resaltar los sonidos agudos. La curva imita a la anatomía de la pierna. Más abajo se expande para que las cámaras de sonido reboten la vibración de las cuerdas y se obtenga el sonido deseado.
En las guitarras eléctricas es más por tradición, en realidad pueden tener cualquier forma. Conos de tránsito. El color naranja fosforescente es para que sean vistos fácilmente. Pero, ¿y su forma? ¿De dónde salió o a qué se debe? Normalmente los conos son usados en la calle para señalar y evitar accidentes o reparaciones en el camino. Al exterior es común que el viento haga volar las cosas, pero a pesar del aire, los conos se mantienen en su lugar. La forma de cono tiene un centro de gravedad bajo. A diferencia de un cilindro, su amplia base lo mantiene unido firmemente al suelo, mientras su delgada punta lo hace resaltar con la altura. Esta forma también permite que regrese fácilmente a su posición. Esto es todo por hoy. No olvides suscribirte para no perderte de ninguno de nuestros videos. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. Hay un vacío en mi vivir, hay un camino que debo proseguir. Estoy distante, muy lejos de llegar, mas no voy a desistir, no voy a desfallecer, no. Con Cristo al frente, yo fuerte soy y firme sigo en su dirección. Hoy mi camino está en Cristo, yo nada temeré, nada temeré. En Jesús tengo el poder de la cruz, sigo en su luz, a luz. Creo en Jesús, voy avanzando rumbo hacia la cruz, y aunque yo no pueda ver, sigo por la fe. Con Jesús en cada lucha yo pude ver la esperanza que al fin yo encontré. Hoy mi camino está en Cristo, yo nada temeré, nada temeré. En Jesús tengo el poder de la cruz, sigo en su luz, hay luz. Creo en Jesús, voy avanzando rumbo hacia la cruz, y aunque yo no pueda ver, sigo por la fe. En Jesús yo puedo encontrar Puedo encontrar fuerzas para
pueda ver, sigo por la fe. Sigo por la fe. Sigo por la fe, con Jesús. Y es porque se lo rogamos en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Cuando abrimos la Biblia, cuando analizamos las Escrituras, encontramos que los personajes registrados en ellas, la mayoría de ellos fueron influenciados por personas. Y estas personas, a su vez, fueron influenciadas por la mano todopoderosa de Dios. De la misma forma, podemos también encontrar otros personajes que tristemente fueron influenciados por personas que a su vez estaban siendo dirigidas o influenciadas por la mano de Satanás y tristemente llevaron a resultados y a actitudes negativas. Dentro de aquellas personas que fueron influenciadas por Dios, podemos encontrar ejemplos de ellos, como Timoteo. Timoteo fue influenciado por Pablo, un gran siervo del Señor. También encontramos a Esther. Esther fue influenciada por Mardoqueo, un hombre del Señor. Y podemos también encontrar a Josué. Josué fue un líder que dirigió al pueblo de Israel. Pero este Josué fue influenciado por Moisés, otro líder que fue guiado por la mano de Dios. De la misma manera también encontramos otros personajes quienes se dejaron influenciar por personas que se oponían al mensaje del Señor, se oponían a las obras de Dios. Dentro de esos personajes podemos encontrar a Eva. Eva fue influenciada por la serpiente. También encontramos a Acab. Acab fue influenciado por Jezabel, quien tristemente llevó al pueblo de Israel en esa época a la apostasía y a la idolatría. También encontramos a Judas, un personaje muy conocido, quien se dejó influenciar por el mismo Satanás y quien vendió a Cristo Jesús. Y podemos encontrar otros tantos personajes en la Biblia, quienes fueron influenciados por alguien en su vida. Y es bueno entender la definición de la palabra influencia. ¿Qué significa la palabra influencia? La palabra influencia viene del verbo influenciar. Y este verbo se puede definir como persona que llega a ejercer dominio o predominio o a ejercer autoridad sobre alguien más. Y esa autoridad ejercida en esta otra persona puede llegar o llevar a que la persona actúe de la manera como el influenciador quiere que actúe. Y tomando este punto o esta definición en cuenta, vamos a ir brevemente a lo que la palabra del Señor nos indica con respecto a este tema. Pero sin antes, quiero hacer la cuestión que es el título de este tema. La cuestión es la siguiente: ¿de quién te estás influenciando tú? Ese es el título del tema. ¿Quién te está influenciando a ti? Y dicho esto, vayamos a lo que dice la palabra del Señor, o a lo que nos indica la palabra del Señor. En este versículo tan conocido, el que menciona al inicio, Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La influencia que cada ser humano debería de escoger en su vida es la influencia de Cristo Jesús. Y las razones son obvias. Cristo Jesús es el ejemplo a seguir. Cristo Jesús es la perfección que todo ser humano debería querer alcanzar. Él mismo dijo en lo que se registra en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino que todo joven, que todo adulto debe de caminar. Él es la vida que todo ser humano debería vivir y Él es la verdad que todo ser humano debe de aceptar y debe de vivir también. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con el tema de la influencia?
El inconveniente resulta es que tristemente muchos jóvenes, muchas personas se dejan influenciar por lo malo, por lo negativo, por las cosas que se oponen al Señor. Y esto lleva a que los seres humanos fracasen en sus vidas, en las decisiones que tomen, en las tantas cosas que conllevan nuestra vida. Por eso vemos que tantos personajes de la Biblia, cuando se dejaron influenciar por Satanás, cometieron muchísimos errores y llevaron muchos de ellos, como por ejemplo Sansón, llevó su vida, no hizo el plan de Dios, sino que hizo lo que en este caso Dalila, quien fue alguien que ejerció mucha influencia en él, quiso. Y tristemente el propósito de Dios no se cumplió en su vida. Por eso se hace tan importante entender y analizar quién o qué nos está influenciando a nosotros. Porque de allí dependerá nuestro rumbo de vida. De allí dependerá hacia qué destino nos dirigimos. Y es claro que el Señor quiere que tú y yo nos dejemos influenciar por su Santo Espíritu. Nos dejemos influenciar por su palabra. Y quiero de manera breve que vayamos al libro de Eclesiastés. En el capítulo 11 hay un hermoso versículo que todos conocemos. Es un versículo muy, muy interesante que nos ayuda a entender el deseo del Señor para con cada joven y cada persona que analiza y que escucha la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 11 dice de la siguiente manera: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Fíjense, aquí el escritor, que es Salomón, está presentando este versículo con un poco de sarcasmo, porque él dice: haz lo que te place, haz lo que tú consideres, pero ten pendiente que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios nos pedirá cuenta de todo lo que hagamos, vamos a querer analizar y a querer andar de acuerdo a su voluntad. Y vamos a aplicar lo que el siguiente versículo, que se encuentra en el mismo libro, en el capítulo 12, nos dice. Vamos a querer aplicar esto una vez que conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Escuchen lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan: no tengo en ellos contentamiento. El enfoque aquí es que te acuerdes de tu Creador en estos días de tu juventud. ¿Por qué razón? Porque cuando tú decides recordar y acordarte del Señor y decides caminar conforme a lo que Él te ha prescrito en su palabra, tu vida caminará o se dirigirá hacia la vida eterna, hacia el Dios que te ha dado todo lo que tú necesitas. Y como sabemos, Dios no puede errar. Dios es un Dios perfecto. Y todo lo que hace, todo en cuanto a todo lo que Él hace generalmente, es bueno en gran manera. Por eso es necesario que tú decidas caminar conforme al Señor. Por eso es necesario que tú decidas seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y no el ejemplo de tus amigos que te influyen o que te dirigen a hacer cosas negativas. No el ejemplo de aquellas personas que te motivan a ver ciertas cosas que no deberías de ver, a escuchar ciertas cosas que no deberías de escuchar, o a actuar o hacer ciertas cosas que tú no deberías de hacer, porque sabes que esas cosas violan los principios prescritos por el Señor. Por eso la pregunta del título: ¿quién te está influenciando a ti? ¿Quién ejerce influencia en tu vida? ¿Es Cristo Jesús quien está influenciando en mi vida? ¿Es Cristo Jesús quien está dirigiendo mi vida? ¿O es el enemigo de Dios quien a través de otra persona está ejerciendo influencia en mi vida? El deseo del Señor es que confíes en Él y que le creas plenamente. Por eso vayan conmigo a lo que dice Proverbios capítulo 3, un versículo muy maravilloso que nos indica lo que Dios quiere con nosotros. Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Y dice el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí en el versículo 7 resalta el tema de teme a Jehová y apártate del mal.
La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 8, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y también resalta que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para tú llegar a cumplir o a alcanzar ese temor en Jehová, es necesario que tú conozcas a ese Jehová, que tú conozcas a ese Dios. ¿Y cómo tú puedes llegar a conocer a ese Dios? A través de su santa palabra, a través de los testimonios registrados en la Biblia, también a través de la oración constante. Por eso, cuando tú te reúnes, te consagras, te llenas del Espíritu de Dios, es Él quien ejerce influencia en ti. Es Él quien empieza a trabajar a través de tu vida. Y de allí la importancia de que tú te cuestiones quién es realmente que está ejerciendo influencia en tu vida. Si es Cristo Jesús o si son las cosas que transcurren en este mundo. O si son las cosas o las personas que se oponen a las palabras del Señor. Por eso es bueno analizar en nuestra vida qué es lo que hacemos por Cristo. Hay una hermosa canción que dice, un himno muy conocido. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Te dio su gracia. ¿Tú qué le darás? ¿Qué le darás tú a Cristo? ¿Realmente estás siguiendo tú el propósito del Señor? ¿Realmente estás caminando conforme a lo que la palabra del Señor nos dice? Vayan conmigo, por favor, a lo que se encuentra registrado en el libro de Primera de Juan. En el capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Fíjate que el ejemplo a seguir acá no es mi ejemplo, no es el ejemplo de otra persona que tristemente sea dirigida por lo negativo, sino que aquí el enfoque es andar como Cristo Jesús, permanecer en Cristo Jesús, caminar conforme al ejemplo de Cristo Jesús y dejarnos influenciar por el ejemplo de Cristo Jesús. Para que de la misma forma nosotros influenciemos a otros a que sigan el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Quién te está influenciando a ti? ¿Quién ejerce influencia? ¿Quién ejerce predominio sobre ti? ¿Será Cristo o será el mundo? ¿Serán tus amigos que se oponen a Dios o será Cristo Jesús quien quiere llevarte a la vida eterna? El deseo de Dios es que tú permitas y decidas confiar y creerle a Él. Y para ir concluyendo ya con este tema, quiero dejarte con este pensamiento maravilloso que se encuentra registrado en Juan capítulo 16, versículos 33, que dice de la siguiente manera: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor ya venció. El Señor ya eliminó todo y ya Él pagó el precio por tu pecado y por mi pecado. Ya Él murió para que tú tengas vida eterna. Ya Él se entregó a sí mismo para que tú puedas alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Por su gracia somos salvos. Pero es necesario que tú decidas aceptar ese regalo maravilloso que Él ha hecho. Y que decidas y permitas en tu vida ser influenciado por la mano todopoderosa de Cristo Jesús. Recuerda que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Espero que el Señor te bendiga y que permitas y ayudes a las demás personas a dejarse influenciar por la mano poderosa de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Concluimos con una oración. Querido Dios y Padre Celestial, por favor le rogamos que nos ayude, oh Dios del cielo, a dejarnos influenciar por Cristo. Que nos ayude, oh Dios del cielo, a poder caminar conforme a la voluntad divina. Que por favor, oh Dios del cielo, nos alejemos de aquellas cosas o de aquellas personas que ejercen influencia negativa sobre nosotros y que nos acerquemos, oh Padre Santo, hacia Cristo Jesús. Él es quien debe de ejercer influencia en nosotros porque Él es el ejemplo perfecto que debemos de seguir. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y por ende queremos conocerle, oh Señor, queremos amarle como usted merece, oh Padre Santo. Queremos que sea usted quien dirija nuestras vidas. Le pido por cada joven oyente y cada adulto que escucha este mensaje, que usted los motive, oh Señor, a que analicen sus vidas, a que hagan un examen introspectivo y que se den cuenta de que necesitamos firmemente seguir a Cristo Jesús.
Gracias, oh Dios del cielo, por su amor. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Que Dios te bendiga.